Factores que afectan a la distribución en planta. El trabajo de la distribución en planta no es extremadamente simple, pero tampoco es extraordinariamente complejo. Solo requiere el conocimiento de los diversos elementos que influyen en la distribución en planta y también tener en cuenta todas las diversas consideraciones que pueden afectar a la ordenación de los mismos. En este video estaremos tratando el factor maquinaria de una distribución de planta y estaremos hablando de los elementos o particularidades que éste tiene y de las consideraciones que se deben tener en cuenta en el factor maquinaria. Mi grupo está conformado por Milenia Molinares, Laura Narváez y mi persona Jefferson Moreno. Después del producto o material, sigue en el orden de importancia de los factores que influyen en una distribución de planta, la maquinaria y el equipo de proceso. La información sobre la maquinaria, incluyendo la herramienta y el equipo, es fundamental para una ordenación apropiada de la misma. Existen unos elementos o particularidades que están incluidos en el factor maquinaria. Dentro de los elementos están las máquinas de producción, los equipos de proceso o de tratamiento, los dispositivos especiales, las herramientas, moldes, patrones, plantillas y montajes. También están los aparatos y cargas de medición y de comprobación, unidades de prueba, las herramientas manuales y eléctricas que son manejadas por los operarios de la planta, los controles o cuadros de control que se usan, y por último está la maquinaria de repuesto o maquinaria inactiva, la maquinaria que se usa para hacer el mantenimiento y el taller de utillaje y otros servicios. En total son 9 los elementos o particularidades del factor maquinaria. Dentro del factor maquinaria en una distribución de planta existen unas consideraciones que se deben tener en cuenta. En total son 4 consideraciones. La primera son los procesos o métodos que se usan. La segunda son la maquinaria, el utillaje y el equipo. La tercera es la utilización de la maquinaria. Y la cuarta es el requerimiento de la maquinaria y el equipo. Como lo mencionaba anteriormente, la primera consideración que se debe tener en cuenta en el factor maquinaria es la de métodos o procesos. Los procesos de producción son el núcleo de la distribución física, ya que determinan el equipo y la maquinaria que se va a usar, cuya disposición a su vez debe ordenarse. Antes de intentar el proyecto de la distribución, siempre debemos tomar una decisión respecto a los métodos que se van a emplear. En realidad, la mejora de los métodos y la distribución en planta van estrechamente unidos. En muchas redistribuciones es difícil determinar si la economía resultante proviene como tal del cambio de los métodos de producción o de la nueva distribución en sí. Algunas plantas consideran incluso los cambios de distribución como una función de mejora de los métodos. Por lo tanto, siempre se debe sopesar que la combinación de métodos de distribución puede cumplir mejor con el interés de la industria, porque puede ser posible conseguir una distribución con unos métodos poco ventajosos. Pero si en realidad lo que se necesita es un método mejor, puede ocurrir que el único modo de conseguirlo sea ordenando su equipo de producción de un modo costoso e ineficaz. Un factor para tener en cuenta es la maquinaria. Las principales consideraciones en este sentido son el tipo de maquinaria requerida y el número de máquinas de cada clase. Tipo de maquinaria requerida. Usualmente, los ingenieros de proceso seleccionan la maquinaria cuando escogen el proceso que mejor se adapta al producto. Esta selección de la maquinaria y del utillaje óptimo puede ser el resultado de un balance económico que puede afectar por entero a la economía de la operación industrial. Estas decisiones deben ser tomadas por ingenieros de proceso que están familiarizados con las diferentes clases de equipo y con experiencia en su aplicación, y no por los ingenieros de distribución en planta.
No obstante, la interrelación de la maquinaria y elementos de fabricación con la distribución en planta hacen que sea obligada una estrecha cooperación entre estos dos grupos. Desde el momento en que existe un gran campo de acción en la selección de la maquinaria, los ingenieros de distribución deberán siempre consultar con los ingenieros de proceso sobre la maquinaria que mejor se puede adaptar a una operación industrial o la que pueda conducir a una mejor distribución. Es por esto que siempre que tengamos un elemento importante de equipo en nuestra distribución, hay que centrar la máxima atención en el mismo, como por ejemplo, cuál debe ser su capacidad, cómo encajará en las condiciones ya existentes y cómo cambiar el que ya tenemos por el nuevo. Los puntos a tener en cuenta en la selección del proceso, maquinaria y equipo son los siguientes: volumen o capacidad, calidad de la producción, costo inicial, costo de mantenimiento de servicio, costo de operación, espacio requerido, garantía, disponibilidad, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgo para los hombres, material y otros elementos, incomodidades como por ejemplo ruidos, olores, entre otros, restricciones legislativas y necesidad de servicios auxiliares. La determinación del número de máquinas necesarias y de la capacidad de cada una debe preceder a cualquier consideración del espacio o de otras necesidades para la maquinaria. Al seleccionar la maquinaria adecuada, se debe asegurar el poder disponer de la cantidad de las máquinas necesarias del tipo adecuado cuando éstas se necesiten. Asimismo, se debe tener en cuenta que los tiempos de operación de las diversas máquinas se obtiene de la separación de los tiempos, el tiempo de carga y descarga, el tiempo de ejecución y turnos de trabajo. Una cosa que se hace evidente es la necesidad de dividir los tiempos de la operación, es decir, se deben separar los tiempos de carga y descarga de los tiempos de ejecución. El tiempo de ejecución es controlado técnicamente y a menudo está fuera del alcance del técnico en distribución. El trabajo de carga y descarga, en cambio, será sometido a análisis de métodos para su mejora. Además de la maquinaria, la distribución incluirá otros elementos de utillaje y equipo. En las operaciones de montaje, esto es esencial. Generalmente existe una cantidad considerable de equipo y utillaje entre el que podemos escoger. El ingeniero de distribución deberá averiguar si el utillaje y equipo escogido por el ingeniero de proceso le forzarán de algún modo a realizar una distribución menos favorable, que podría evitarse. El ingeniero de distribución deberá tener en cuenta siempre la necesidad de una economía del conjunto en la selección del equipo. Deberá escogerlo con vista a conseguir un ahorro en el total de la producción. El hecho de que podamos obtener una rebaja en la compra de cierto equipo no debe ser razón suficiente para escogerlo. Utilización de la maquinaria. Un punto base de la utilización de maquinaria es tener las operaciones equilibradas, ya que uno de los objetivos de una buena distribución es lograr la utilización efectiva, ya que si ésta está en desuso o no completa su capacidad, es un inconveniente que genera pérdidas para la empresa. Y es menos sensible perder dinero a través de la mano de obra ociosa o de una manipulación excesiva del material o por un espacio de almacenamiento atestado, siempre y cuando se consiga mantener la maquinaria ocupada. Por lo que se debe analizar el tipo de distribución y los diversos métodos de equilibrado aplicables a las operaciones de transformación del material. Métodos de equilibrado aplicables a las operaciones de transformación del material. 1. Mejora de la operación. Este es el mejor modo de equilibrar las cadenas de transformación del material, ya que muchas veces se puede mejorar la producción de una máquina, así que se debe concentrar la atención en las operaciones que puedan producir cuellos de botella y trabajar en estas, cambiando el método hasta lograr bajar los tiempos de maquinaria al valor que encaje con el ritmo de producción deseada. 2. Cambio de las velocidades de las máquinas. Este método se basa en ajustar la velocidad de una operación de la cadena para que pase de ser lenta a estar más rápida.
y así ajustarse a las demás y resolver el problema. 3. Acumulación de material y actuación adicional de las máquinas más lentas durante horas extras o turno extra. Este es un procedimiento sencillo solo cuando se tiene una o dos máquinas fuera de equilibrio, pero no es posible con un trabajo a 3 turnos. Desviación del exceso de piezas a otras máquinas fuera de la cadena. Con este método se deja que las piezas extras se acumulen para después trasladarlas a otra máquina y devolverlas a la cadena cuando ya estén terminadas. Multitud de artículos o combinación de cadenas. La teoría consiste en combinar los tiempos de inactividad de las máquinas para los diversos productos con el fin de lograr mayor índice de utilización. Relación hombre-máquina. El problema de la utilización del hombre y de la máquina se centra en la determinación del número de máquinas que puede manejar un operario. Para contrarrestar esto, se debe emplear el diagrama hombre-máquina, en el cual se enumera ordenadamente los elementos de trabajo que cada uno realiza. Requerimiento de la maquinaria y del proceso. El trabajo de distribución en planta es la ordenación de ciertas cantidades específicas de espacio en relación unas con otras para conseguir una combinación óptima. Requerimientos relativos a la maquinaria. 1. Espacio, forma y altura. Esta información es necesaria para el proyecto de cualquier distribución, debido a que la forma de las máquinas, largas, estrechas, cortas, compactas, circulares o rectangular, afecta la ordenación de estas y su relación con otra maquinaria, por lo que es preciso conocer las dimensiones de cada máquina, la longitud, altura y anchura como mínimo, y tomar nota de las partes que sobresalgan o se proyecten hacia el exterior, incluyendo las partes extensibles, superestructura, entre otras. La altura de la maquinaria dictará la altura mínima del techo o de las instalaciones que estén situadas en un nivel elevado por encima de la cabeza, y podrá limitar las áreas en que sea posible instalar cierto equipo que sea particularmente alto. Lo mejor será poseer un modelo a escala detallada de cada una de ellas que nos muestre todas sus características. 2. Peso. Algunos procesos requieren pisos demasiado resistentes. Esta condición nos dictará el uso del sótano o de la planta baja, y casi toda clase de equipo y maquinaria grande y pesada cae en esta categoría. Requerimientos del proceso. Muchos procesos requieren atenciones especiales. Por ejemplo, las operaciones de fundición necesitan ventilación a causa del polvo y gases y por la necesidad de disipar el calor, ya que la mayoría de los procesos químicos producen vapores y asimismo requieren especiales precauciones de protección, como los procesos de pintado, tratamientos térmicos, cromados, entre otras. En conclusión, es vital considerar el tipo y el número existente de cada clase de maquinaria, así como el tipo y cantidad de equipos y utillaje, el espacio requerido, la forma, la altura y el peso, la cantidad y clase de operarios requeridos, así como los riesgos para el personal y la necesidad de servicios auxiliares. Todo esto ya que el factor de maquinaria es indispensable para poder afrontar un correcto y completo estudio en la distribución de planta.